Por mandato del pueblo, iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. Es mucho más sencillo definir lo que es la 4T por lo que no es. No es neoliberal, no es entreguista, no es globalista, no se somete a ninguna clase de intereses extranjeros y nunca entrega sus recursos geoestratégicos. En cambio, por lo que sí es nacionalista, es regionalista y no vela por los intereses de la oligarquía, de los grandes empresarios, sino por el bienestar de la gente, del pueblo, de los olvidados, de los desamparados. Eso es la 4T. Yo no tengo duda que la presidencia de la República para el licenciado Andrés no es un sueño. El proyecto de vida de Andrés Manuel no era la presidencia de la República. No lo es. Sino era rescatar al país y ayudar a los que menos tienen. Y para ayudar a los que menos tienen, había que llegar a la presidencia de la República. Es un proceso. El movimiento político denominado la Cuarta Transformación toma como punto de partida tres grandes momentos históricos. El primero es la independencia de México, en donde hombres y mujeres valerosas lucharon por la libertad y el acceso a los derechos políticos y también sociales de todas y todos. El segundo momento es la reforma, encabezada por el presidente Benito Juárez García, quien logró reinstaurar la república y predominó el poder civil, logrando la consumación del Estado laico. La tercera gran transformación fue la Revolución Mexicana, que logró la justicia social. Y uno de los planteamientos más democráticos, el sufragio efectivo y no reelección, que implantó un nuevo contrato social. Yo veo la necesidad de que en el país siga la cuarta transformación. Este es un proyecto a largo plazo. No es debut y despedida. La independencia inicia en 1810 y termina en 1821. Un proceso de 11 años para tener nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestra independencia como México. Eventualmente viene la reforma, 3 años de guerra, que más que una guerra física era una guerra ideológica, con la visión de Estado para saber si México tenía que separar el gobierno, el Estado mexicano, del poder eclesiástico, de la iglesia. 15 años fue lo que duró realmente con la intervención francesa. Y luego viene la Revolución Mexicana, que inicia el 20 de noviembre de 1910 por un hombre, de alguien que era un privilegiado del mismo sistema, hasta que se dio cuenta que ese mismo sistema que lo había ayudado, había perjudicado a millones de sus compatriotas, y me refiero a Francisco Madero. Y hasta el día de hoy no se sabe, los historiadores están peleados para saber cómo es que se logró justamente terminar la Revolución Mexicana. No se sabe si fue con la Constitución de 1917, no se sabe si fue con la muerte de Venustiano Carranza, no se sabe si fue con la presidencia de Álvaro Obregón cuando se institucionalizó el país, con las secretarías como la de Educación Pública con José Vasconcelos. No se sabe tampoco si fue con la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas del Río. Hasta el día de hoy no se sabe. Pero ahora la gran pregunta es no cuándo va a terminar, sino quién y cómo se va a sostener, cómo se va a consolidar. También me preocupa mucho, por ejemplo, Brasil. Brasil tiene muchas coincidencias con México. Tenemos Lula. Lula fue una persona que igual 3 procesos electorales para llegar a ser presidente de Brasil, de izquierda, como Andrés Manuel López Obrador. Allá él era un líder sindical, líder obrero, que él al principio nunca pactó con nadie, perdía y luego tuvo que hacer algunos acuerdos como se hicieron aquí con la Cuarta Transformación, como un movimiento plural e incluyente, y bueno, y logra Lula da Silva ser presidente. Queda Dilma, una persona leal a él, como su sucesora. Pero ¿qué pasó con Dilma? La destituyeron, metieron a Lula a la cárcel, llegó Bolsonaro a la presidencia, la derecha extrema
se descontroló de todo el movimiento. A mí me preocupa que pudiera llegar a pasar eso en el país. El mundo ahora mismo es como una enorme red y a veces se tensiona en diferentes lugares. Hoy la democracia está aplicando la tensión en México. México se ha incorporado al siglo XXI tarde, en 2018. Con la llegada de López Obrador al gobierno, se también celebra una suerte de segunda ola muy peculiar, donde a diferencia de lo que ocurre en los demás países, donde se gana de una manera muy ajustada, donde la derecha sigue teniendo fuerza, donde hay un corrimiento muy evidente de la derecha hacia la extrema derecha, como el caso de Brasil, de Ecuador, de Chile. Aquí en México se ganó de una manera muy holgada, se está recuperando bienes públicos, trenes, empresas, la sanidad pública, la seguridad social. Se está volviendo a regular la economía nacional que se había desregulado y que permitía cosas insensatas, ¿no? No sé, que Monsanto pudiera vender sus transgénicos aquí, aunque eso supusiera el fin de las semillas mexicanas, o que una empresa transnacional pueda contratar al expresidente de México, ¿no? Que es quien conoce todos los secretos energéticos de este país, y de repente todo ese conocimiento que está sostenido porque ha sido el presidente de México lo traslada y se lo vende a una empresa transnacional de la energía, ¿no? Y luego todo un intento que es lento, porque también es muy complicado de terminar con las guaridas fiscales, mal llamados paraísos fiscales, con todos los entramados financieros que hacen que los ricos y las empresas no paguen impuestos, y también, bueno, pues que los ricos se puedan eludir sus responsabilidades fiscales y no colaborar al desarrollo de este país. Todo eso, ya digo, genera una agenda post-neoliberal que sitúa a México como el gobierno por excelencia que está peleando contra el modelo neoliberal, es decir, el gobierno por excelencia post-neoliberal, y diría también post-narcogobierno, ¿no? Es lo que hace que México esté en la diana de los poderes oligárquicos mexicanos, latinoamericanos y mundiales. Para interpretar bien a Andrés Manuel, mi muy humilde opinión, tiene uno que conocer varias cosas. Uno, ser tabasqueño. Es su crisol. Esa es una. Dos, tienes que saber de béisbol. Juega muy bien los tiempos. Eso es lo que yo quiero dejar claro. Es decir, él sabe que hay 9 innings y que hay un out final. Y lo va a jugar hasta el final. Así lo veo. Son jugadas de Andrés Manuel. Y sabe que hay relevo, ya hubo un relevo en Gobernación. Así como hay pitcher abridor, tiene su cierre. Así juega. No es una gente que te va. A veces, mira, a veces te puede confundir. Quién sabe, es que solamente el presidente es sorprendente. Selección del presidente en turno de su sucesor, o de quien quiere ser el sucesor, es, a mi juicio, es el acto supremo de su sexenio. Va a tomar una decisión acorde a la realidad del país y del momento político. Aquí no puedes tener clones. El presidente no va a escoger un clon. Entonces sería un error esperar eso, ¿no? Va a tener su propia personalidad. Pero aquí lo que importa, ya ves, lo ha dicho el presidente, ¿no? Continuación con cambio. Si hay un político en el país, junto con Andrés Manuel López Obrador, que entiende lo que es la cuarta transformación, que entiende la 4T, como decimos coloquialmente, se llama Adán Augusto López Hernández.
Tú no puedes dejar trunco un movimiento con tanta fuerza. No puedes. Tienes que seguir los mismos lineamientos porque también crees en él. Este país es rico. Este país necesita de mano dura, en la economía necesita que la gente se le apoye. Ya el país ya está preparado para recibir la cuarta transformación. Tú no puedes regresar a un movimiento de 30 millones de personas. Es una buena persona. Y es una persona que conoce a profundidad lo que ocurre en este país. ¿Por qué? Porque el país necesita a alguien que tenga esa formación, por el rescate de valores en una sociedad que lo ha perdido, por la educación de las personas, porque es la base fundamental de la transformación. Pero por eso digo que es una persona que creo que no tiene un proyecto personal, sino un proyecto de país. Entonces, una de las cosas que he visto, ¿no?, durante todo este tiempo es que muchas de las cosas que hace Adán Augusto López no son para mejorar su candidatura, sino para mejorar el proceso colectivo que afecta a todas las corcholatas. Y eso implica una generosidad que es buena para un país. Él no se fue solito porque quiso, incluso me consta porque tuve pláticas muy cercanas con él, tenía ni la menor idea de que podía ser él probablemente un candidato a la presidencia de la República. Que él lo ha contado en el sentido de que le tomó por sorpresa porque se adelantaron los tiempos. Si hay persona más leal al proyecto de Andrés Manuel, se llama Adán Augusto. ¿Sí? Y la lealtad no es solamente a Andrés Manuel, es al pueblo. Necesitamos un perfil que pueda contrarrestar a esos diablos. Porque en la política pues no es lo deseable, es lo posible, y creo que él tiene la fortaleza para enfrentarse con lo que venga, porque ellos se vienen con todo, ya lo están haciendo en este momento. Eso que decía Gramsci en los años 30, de que cuando lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar, surgen los monstruos están aquí. Una derecha que no acepta las reglas del juego, que utiliza los medios de comunicación para difundir bulos y mentiras porque se han convertido en empresas de medios de comunicación, que utiliza las instituciones propias de la ciudadanía de una manera particular, utiliza a los jueces para hacer persecuciones políticas ilegítimas y para conseguir en los tribunales lo que no consiguen en las urnas, utilizando instancias de Contraloría o de poder electoral, como por ejemplo estoy pensando en el Instituto Nacional Electoral, para conseguir ahí la oposición que no consiguen porque están desprestigiados los partidos políticos, en el caso de México el PRI y el PAN, y que por tanto creo que no tenemos que ser ingenuos. Esta crisis del modelo neoliberal, esta condición moribunda, le va a llevar a morir pero matando. Que la ciudadanía entienda que si quiere salvaguardar los logros de un proceso que no se solventan en un sexenio ni en dos, que hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Argentina, como después de una década de gobiernos de izquierda, un año de gobierno de Bolsonaro, un año de gobierno de Macri ha desmantelado los logros y ha, por ejemplo, regresado a cifras de la pobreza de 10 años atrás, en un solo año, ¿no? Y que, por tanto, si alguien quiere consolidar las ventajas de este país, es muy relevante que acompañe este proceso. Es que el pueblo es todo menos pendejo. La relación que él establece con el presidente es un factor determinante muchos años atrás en su manera de irse desarrollando. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador la ha descrito como su hermano. Su hermano. Sí, es cierto, su hermano. Y ustedes tienen un amigo. Y yo les considero, dijo Andrés Manuel, a todos ustedes. Si Adán es mi hermano y ustedes son sus amigos, les considero mis amigos también. Con licenciado Andrés, ¿sabe quién ha sido que lo ha ayudado en todo? Se llama Adán Augusto López Hernández. Él conoce bien el país, mejor de lo que mucha gente piensa. Ten en cuenta que Adán ha estado 18 años en campaña, estuvo con López Obrador. Eso le ha dado una visión diferente y con sus propias ideas, porque este es otro punto, ¿no? Tú no puedes ser una copia de nadie, tú tienes que tener tu propia visión y yo creo que él tiene su propia visión. Al tener esa experiencia que él tiene,
y ese temple que mantiene él ante las situaciones adversas, también entiende la condición humana. Él decía que había aprendido más en las campañas que en muchas cosas en la oficina. Él construye su carrera acercándose a la gente, conociendo a la gente, caminando todos los días, casa por casa, construyendo las bases para que hoy se tenga lo que se ha logrado. La palabra. Encontrar en estos tiempos a políticos que te cumplan, que no te engañen, es complicado. Y yo sí, igual, con conocimiento de causa, no por un tema personal, sino porque me tocó vivirlo de cerca, cómo lo que él acordaba con las personas, lo cumplía. Confiable, ¿sabes? Cuentas con él. Y me parece que don Augusto no va a visualizar y decir algo que no esté pensando hacer, y creo que esa es la parte fundamental también de la confianza. Es generoso y en esta generosidad se vuelca, ¿no? Se entrega. Pero eso tarde o temprano te va a cobrar factura si no lo cumples. Y él a lo largo de los años, él cumplió y a él no le cobró esa factura. Esa es la diferencia con muchos políticos. Como eso de tener la capacidad de acordar, de concertar, es una cosa que no la tiene cualquiera. Porque creo que es congruente entre lo que dice y entre lo que hace. Es un gran operador político. A partir del diálogo, ¿no? Y a partir del argumento y la razón, pues es el espíritu de concebir la buena política. Porque lo guían otras cosas, ¿no? Principalmente la lealtad al licenciado Andrés Manuel, buscar la consolidación de la cuarta T, que el país siga adelante. Es visionario, tiene una gran capacidad política, intelectual, conocimiento del derecho, es un gran conciliador y sobre todo que sin duda pues enarbola estas, como decía, estas ideas de cambio. Sabe muy bien por dónde tiene que ir su proyecto y sabe por dónde no tiene que ir su proyecto. Yo veo en Marcelo y en la otra compañera que son militantes, que han dado la lucha, pero hasta ahí. Esto se gana con hechos, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con amor, con pasión, como somos los tabasqueños, y ahí veo a Eliseo Adán. Sheinbaum no sabe manejar ni el sur de la Ciudad de México, que fue Tlalpan. Imagínate el sur de México. Marcelo es una gente conocida en el Bajío, la quieren mucho, y en el norte, es una realidad. La clase media, ya no se diga la alta, pues sí, es un candidato de ese sector. ¿Cuál es la personalidad que da Adán Augusto? Mayor moderación, mayor juego político, saber maniobrar, ¿no? Todo lo que está haciendo en gobernación, que no está mal calificado. Él estudia ciencias políticas en la Sorbona. Oye, no estás jugando. Es decir, ahí hay política teórica, el que cumple los requisitos de los 4 pilares. Sin duda, Adán Augusto. Así, ni lo pienso. ¿Cuál es el problema de Sheinbaum? Yo te lo digo así, sin animadversión. No tiene cintura política, porque ella es globalista. Porque ellos en sus cálculos, también hablamos con ellos. Es decir, yo no soy una gente aislada, encapsulada. Es la candidata preferida de ellos porque es con la única que ven posibilidad de que gane la oposición. Todos los problemas que tenemos ahora a nivel de que el plan B, que la reforma judicial, todo eso, pues se debe a la derrota de Sheinbaum en la Ciudad de México y parte de Domex. Ahí perdimos la mayoría calificada. ¿Adán Augusto? Sí. Secretario de Gobernación, gobernador de Tabasco, toda una vida en la política, expertise. La verdad es que... ¿No se te hace muy priista, muy de cultura política priista? A mí sí. No, yo sí creo. Mira, te voy a decir la verdad. Pero tiene mucha habilidad política. Esos 3... Y es leal al presidente. Mira, esos 3 son un Rolls Royce y te voy a decir que tiene una bicicleta con 2 llantas ponchadas la oposición. Te voy a opinar algo, o sea, si tú me dices el día de hoy, yo conozco a los 3. Conozco a Claudia, conozco a Marcelo,
Obviamente conozco a Adán, conozco a Ricardo, conozco a Fernández Noroña, a todos. Yo te puedo decir, para mí, mi hermano es el mejor. Porque, pues, mis padres educaron a un hombre bueno, con valores. Yo creo que él es un hombre que está preparado para esto. Subsecretario de Gobierno, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, diputado local, diputado federal, senador, dirigente de Morena, gobernador del estado y secretario de Gobernación. ¿Cuántas personas en el país pueden presumir una carrera política al día de hoy como la de él? ¿Tiene tamaño de presidente? Claro que lo tiene. Y representa la garantía de que no se va a desvirtuar y va a continuar la transformación de este país. Los que conocemos a Adán estamos seguros y ciertos de que no. Tiene muy claras sus ideas, sus conceptos, su carácter, su forma de ser. Yo espero que él sí llegue a ser el próximo dirigente del país. Por ese concepto que le decía yo anteriormente, por el humanismo. Es que va a ser lo mejor para el país. Porque lo conozco, porque sé que es un ser humano, un ser humano muy, muy grande. Y Adán es un árbol que va a crecer y va a dar muchos frutos buenos. Eliseo Adán es la semilla ideal. Yo creo que tiene todo. Lo único que espero es que se confirme. Me va a dar una gran alegría. Y nada más que en pensarlo, me produce emoción. Sería para el pueblo y para los tabasqueños una gran cosa. Así tajantemente voy a decir, yo no tengo ninguna duda de que va a ser presidente de este país. Que el que no conoce a Adán, no conoce a Tabasco. Adán es un hombre noble y te diré como dice la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar. El licenciado Adán es una persona buena, honesta y leal. Pero a ver, aquí me han dicho Ricardo Monreal que él quiere ser presidente, Marcelo Ebrard que absolutamente quiere ser presidente, ¿y tú? Yo voy a ser presidente.